Buenos días. La palabra de Dios nos lleva nuevamente a Éxodo, hoy capítulo 12, versículos 1 al 14. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se manifiesta a través de esta porción? En Él hay un nuevo inicio. En Él ya no hay historias de fracasos. En Él las historias de fracasos, las historias de traiciones, los matrimonios destruidos, las familias destruidas, todo tiene un nuevo inicio. En cada área que se nos ocurra, Dios es Dios de nuevos inicios. Amén. Él quiere una relación con los que ha liberado, una relación de confianza y dependencia en Él. Ayer decíamos que el día había llegado, no solo el día de la liberación de la esclavitud egipcia, sino el día de un nuevo inicio. El pueblo de Israel comenzaría una vida nueva. Esto le había costado a Egipto 9 plagas y una 10ª, que fue la decisiva para un faraón terco y engreído, que fue la muerte de los primogénitos, donde nuevamente Dios haría diferencia entre egipcios e israelitas. Lo que sucede en los versículos 1 y 2 fue trascendental para la nación hebrea y su historia. Sí, todo cambió y Dios marcó esa fecha con un nuevo inicio. De hecho, Dios decidió cambiar el orden del calendario bíblico. En ese momento estaban en el 7º mes llamado Nisán, según el calendario civil, el calendario original. Desde el Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 11 del Éxodo, conocemos el primer mes como Tishri, era según el calendario civil y según la tradición. Pero a partir del capítulo 12, esto cambiaría por orden divina. Así, Él decidió que el primer mes del año era Nisán, porque era un nuevo comienzo en todo sentido. Era una nueva manera de comenzar las cosas. De manera drástica se podría decir que todo, a partir de ahora, debía cambiar. Así es también en nuestra vida, o debería ser en la vida de todos los que decidimos por Cristo vivir una vida en Él y para Él. Es interesante rescatar también en la lectura de hoy el énfasis que Dios pone en la porción de hoy en cuanto a la familia. Solo en los versículos 3 y 4 aparece 4 veces esta palabra, familia. Israel era una nación, pero habían llegado a Egipto como una familia. Y Dios había trabajado en ella hasta convertirla en una nación poderosa. Pero fue una familia quien constituyó los componentes básicos y dieron lugar a la formación de la nación. Se ha llegado a decir que ninguna nación es más fuerte que las familias que la componen. Sí, Dios creó las familias como la base fundamental de la fortaleza de las sociedades. Pero hoy podemos ver que, y con mucha tristeza, que las familias han perdido poder. El trabajo, los pleitos, los intereses personales, los divorcios, las separaciones, todo daño colateral que esto pueda haber traído han carcomido sus bases y han debilitado las familias, siendo también la sociedad un reflejo triste de esto. Oremos por las familias, oremos para que sean fortalecidas, oremos porque los padres tomen el compromiso y los hijos se sujeten a los padres. Sí, oremos porque haya un nuevo comienzo para estas familias de nuestra sociedad hoy, como lo hubo para aquella nación hebrea. Un nuevo comienzo. Así como tuvo lugar allá en el Éxodo, también sigue teniendo lugar hoy en la vida de todos los que deciden tomarse de la mano de Dios a través de la fe en Cristo.
No importa cuán herida o destruida esté una familia, Dios tiene poder para restaurarla. Oh sí, para que el perdón tenga un nuevo lugar, para que el amor tenga nuevo lugar, para que la comprensión tenga un lugar en esa familia. Pero solo Dios puede hacerlo. En Apocalipsis 21:5 dice, porque yo hago nuevas todas las cosas. Así dice el Señor. Amén. Si puedes creer esto, vas a ver también su poder transformador y renovador. Dios obrará en las familias, pero esta obra comienza en cada persona que conforma una familia. Nadie se salvaría solamente por pertenecer a la familia hebrea o por ser hebreo. Si leemos, vemos que cada quien tenía que creer y obedecer el procedimiento que Dios constituyó para aquel trascendental día. La sangre del cordero debía marcar los dinteles de las puertas. Si una familia israelita decidía no creer esto y no lo hacía, seguramente también sus primogénitos sufrirían la muerte y la tristeza embargaría a toda la familia. Es que la salvación es personal y es cuestión de fe. Sí, la sangre de Cristo es la protección del creyente. Es esa protección contra la ira de Dios y de la condenación del infierno, porque lo hay. Esto es verdad. Nos hemos convencido de que esto no es más que historias, pero si crees en la palabra de Dios y crees en la Biblia, también debes creer que hay un infierno y que la ira de Dios está para con los que han decidido no creer y no tomar en serio su palabra. Como leemos, rociar los dinteles con su sangre y comer el cordero por completo era la manera que Dios enseñó a su pueblo para salvarse. Así, comer el cordero significaba apropiarse, recibir sus fuerzas y alimentarse de él también espiritualmente. Así, los que por fe nos alimentamos de Cristo debemos hacerlo de una manera total, porque el cordero debía ser consumido totalmente, no en partes. Debemos tomar a Cristo y tomar su cruz y decidirnos radicalmente por Él. Dios presentó el procedimiento para salvación y liberación, no el hombre. Debemos buscar la manera de Dios, no la nuestra. El hombre se ha convencido a sí mismo de que si hace esto o aquello o ciertos rituales puede obtener algún beneficio de Dios, pero no debería perder ni tiempo ni energías en esto, sino escuchar a Dios y vivir como a Él le agrada, y así será salvo. No tratemos de añadir otros elementos a la obra de la salvación. Debemos confiar en Cristo y solo en Él. En el versículo 11 se nos dice la manera en que debían comer. Llama la atención que debían estar vestidos, calzados, con el bordón en la mano y comer deprisa. Al igual que ellos, nosotros debemos estar preparados y no acomodarnos a este mundo. Dice la palabra que no nos amoldemos a este siglo. No nos acomodemos en este lugar porque no pertenecemos aquí. Este mundo está controlado por el sistema que se opone a Dios. Debemos apartarnos de sus valores y no involucrarnos en nada, evitando su influencia. Debemos vivir prestos a huir del control del pecado. Seguramente nos seguiremos equivocando y cometeremos algún pecado que desagrade a Dios, pero no debemos vivir haciendo de esto un hábito. Debemos tratar de estar listos para evadir cualquier tentación cada vez que podamos. Amén. La primera Pascua fue grandiosa, pero ¿sabes? En el plan de Dios, esta era solo la sombra de un cumplimiento aún más trascendental, y este es la redención de la humanidad a través del Mesías. Sí, en Colosenses dice lo siguiente: todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Espero que estés aferrado a Él, tomado de Él.
Oh sí. Amén. Dios te bendiga.